Hola artista, bienvenido al 9º programa de Voodoo Childcom. Además, hoy abrimos la puerta a una institución que conserva la tradición musical, pero que nos trae muchas sorpresas por la persona que hemos invitado. Bienvenido a Voodoo Childcom. Hoy estamos de suerte en Voodoo Childcom. Nos acompaña una profe a la que admiramos muchísimo y le seguimos la pista desde hace años. Como docente, es consciente de la necesidad de motivar al alumnado de la asignatura de lenguaje musical de los conservatorios de música. Y esta necesidad le ha llevado a implementar en su aula dos ingredientes fundamentales. Por un lado, nuevas estrategias metodológicas y por otro lado, el uso de las TIC a través de un inmenso abanico de recursos musicales elaborados por ella y encaminados al desarrollo de la audición, la teoría musical, la creatividad o la composición. Estos recursos están disponibles en su blog, El lenguaje musical de Fátima, una joya de la educación musical, un blog con actividades y recursos de todo tipo encaminados al lenguaje musical y al que acudimos no solo docentes de los conservatorios, sino de cualquier etapa educativa. La artífice de este blog es Fátima Fernández, profesora de lenguaje musical del Conservatorio Profesional de Música Tomás Luis de Victoria de Ávila y a la que todos conocemos como Fátima Lenguaje Musical en las redes. Es un placer tenerte en Voodoo Childcom. Fátima, bienvenida. Muchas gracias, Zoraida. Antonio, la verdad es que, vaya presentación. Me apeteció un montón estar aquí con vosotros y, bueno, la presentación me ha dejado así un poco impactada. La verdad es que, soy profesora de lenguaje musical, disfruto mucho con mi trabajo y sí que es verdad que llevo ya unos años trabajando con el blog. Lo que empezó siendo mi pequeño Tamagotchi ha ido creciendo. Y la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción saber que mi trabajo lo siguen muchas personas y que aporto mi pequeño granito de arena, ¿no? Creo que en el mundo en el que vivimos, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, pues es fundamental que todos compartamos y que nos podamos inspirar todos unos con el trabajo de otros y enriquecernos a ese nivel. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por todo. Es un placer tenerte, de verdad. Pues nada, somos todo oídos y aquí estamos para escucharte y nutrirnos con tus recursos. Muy bien, pues muchas gracias. Me pedíais que hablara un poquito de mi asignatura o de cómo trabajo en mi aula. He preparado una pequeña presentación, ¿vale? Entonces comparto pantalla con vosotros y voy a entrar un poco en materia. Como veis, la presentación ya empieza con mucho color porque, bueno, para mí la asignatura de lenguaje musical es una asignatura con mucho colorido, maravillosa, con la que podemos disfrutar todos, hacer música y, en definitiva, pues ritmos, percusiones corporales, cantar, disfrutar y hacer música, como os digo, ¿no? ¿Por qué me entristece tanto muchos comentarios, ¿no?, que escucho todavía a compañeros o alumnos o en la calle de "Puf, el lenguaje musical es un rollo", o "en instrumento voy bien, pero es que el lenguaje musical, ¿para qué me sirve el lenguaje musical?", o "Uf, el solfeo"? Son comentarios que todavía escucho y que creo que tenemos que quitar un poco esa imagen, ¿no?, del lenguaje musical. Por eso, mis principales objetivos cuando yo llego a mi aula son intentar que la asignatura sea lo más atractiva y motivadora para los alumnos, que sea una asignatura práctica, ¿vale? Partimos de la práctica para después, sí, evidentemente, llegar a unos conceptos más abstractos y más teóricos. Otra de mis metas y de mis objetivos es que los alumnos relacionen lo que es la parte del lenguaje musical con lo que están haciendo sus instrumentos. Si no establecemos esos nexos de unión, creo que en algo estamos fallando, ¿no?, en el trabajo, porque en definitiva todos trabajamos para que los niños aprendan música y hagan música. Y por otro lado, mi principal objetivo también es que ellos se expresen y se comuniquen a través de la música. Una de mis grandes aliadas pues son las TIC. Sí que es verdad que el trabajo teórico y auditivo es un poco el más duro para ellos, el más aburrido, el más abstracto.
y entonces yo me ayudo bastante de las TICs a ese nivel para hacerlo un poco más motivador. Bueno, como decían Antonio y Zoraida al principio, pues conocéis muchos el blog, en el que tengo pues diferentes apartados de mi asignatura, pero bueno, me voy a centrar un poquito en la parte teórica, que como os digo es la que más trabajo con las TICs, y estoy siempre en la búsqueda de nuevas herramientas, porque aunque hagamos ejercicios interactivos, si siempre trabajamos con el mismo tipo de ejercicio, de juego, al final también los alumnos se acaban aburriendo, ¿no? Entonces, yo intento tener siempre variedad a ese nivel. Pues podéis ver aquí algunas actividades con learningapps.org, que estoy trabajando bastante en este momento. He descubierto hace poco la plataforma Moovit también, con la que estoy realizando diferentes cuestionarios, también bastante divertidos para ellos. Bueno, Geniali, que conocéis todos, tenemos grandes opciones. Aquí veis un crucero con los compases, podéis ver un juego de dardos. Tenemos muchas opciones de hacer tanto cuestionarios como presentaciones, diferentes ejercicios, ¿no? Otra plataforma que he descubierto hace poco es Gymkit, también nos permite hacer diferentes cuestionarios y juegos y bueno, la verdad es que se están divirtiendo bastante con ellos. Deck Toys, también he trabajado algún ejemplo en el que, bueno, podemos hacer unos recorridos musicales en el que tienen que ir contestando diferentes preguntas o diferentes aspectos para poder llegar a la meta. Tenemos también Quiz Allies, que en la versión gratuita, y esto es importante, nos permite insertar sonido, tan fundamental para nosotros, ¿no? Como profesores de música que somos, para todo el trabajo auditivo. Nerpod también es una plataforma que he descubierto hace poco y con los pequeñitos me está funcionando muy bien porque es muy visual, es un modo juego y me está permitiendo hacer muchos ejercicios teóricos con ello, ¿no? Y juegos, en definitiva. Y bueno, pues Quizzes o Kahoot, que todos conocéis. Entonces, siempre, como os digo, estoy en la búsqueda de esas nuevas herramientas para que ellos no se aburran ni se cansen. Veis una pequeña muestra en el blog, pero el trabajo importante con las TICs lo tenemos dentro del campus virtual. Entonces, voy a pinchar y os enseño así una pequeña pincelada de lo que es el blog. Aquí es Moodle, plataforma Moodle. Bueno, yo entro como profesora y podéis ver aquí los diferentes cursos que yo gestiono. Voy a acceder a uno de ellos, por ejemplo, primero enseñanzas elementales. Y bueno, esto es lo que ven los alumnos, que cuando entran también con su usuario y su contraseña, tenemos una pequeña presentación y un índice en el que ellos ven pues todos los diferentes temas que estamos trabajando durante el curso. Entonces, en clase estamos trabajando con el blog pues los ejercicios que yo propongo en la pizarra digital, pero para casa, en vez de tener la típica ficha en papel, si yo les propongo que hagan el ejercicio del tema 4, ellos pinchan en el tema 4, por ejemplo, si les digo, pues hacemos el ejercicio 4, el tema 4, ellos simplemente tienen que pinchar, entrar en el ejercicio y aquí tendrían su cuestionario en este momento. Entonces, ellos contestan las preguntas, es modo juego, la verdad es que les resulta más atractivo que la típica ficha en papel, como os decía. Y lo bueno de este tipo de ejercicios es que a mí como profesora me da la calificación del alumnado, con lo cual también tengo una gran parte ganada, no tengo después que corregir en casa y tal, y me está dando un poco las pautas de qué está funcionando en clase y qué no está funcionando. Entonces, bueno, esa es una pequeñita muestra del campus virtual para que vierais un poco cómo estamos trabajando a ese nivel. Como os digo, lo que más trabajo con las TIC son la parte auditiva y la parte teórica. Y luego siempre intento en clase tener pequeñas pinceladas de color para trabajar otros aspectos, ¿no? Dentro del lenguaje musical, cuando yo estudiaba solfeo en mi época, pues la verdad es que la parte auditiva se trabajaba muy poco. Ahora trabajamos todo a nivel auditivo. Y bueno, yo una de las pinceladitas que pongo a ese nivel son lo que llamo partituras para completar. ¿A qué llamo yo partituras para completar? Pues ellos proponen alguna canción que conocen o que les gusta y yo les hago la partitura incompleta y ellos auditivamente escuchamos y tienen que ir completando. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en estos días el Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Entonces, bueno, yo les he hecho un Geniali y en el Geniali ellos tienen el vídeo para escuchar la canción, aunque evidentemente ya la conocen, y tienen la partitura para completar. Entonces, bueno, la descargamos, la imprimimos y tienen, en este caso es una partitura a 2 voces
y tienen que completar parte de la primera voz, parte de la segunda voz. Entonces, bueno, después, a posteriori, yo ya les pongo la solución y corregimos. Y es una forma de trabajar los dictados, en este caso a 2 voces, más motivadora para ellos, porque, bueno, son canciones que ellos conocen o en muchos momentos que ellos proponen. Durante este curso, por ejemplo, se había estrenado la película Trolls 2. Me dijeron que les gustaba mucho la banda sonora, pues igual yo les preparé la partitura para completar y estuvimos sacando esa partitura a nivel auditivo. Si trabajamos alguna canción en clase, en este caso Lele Moliba Nakasis, una canción tradicional del Congo, pues igual, después la hacemos auditivamente, la completamos. En carnaval, hemos estado haciendo el carnaval también. Y bueno, pues es una forma de también acercarnos un poco a sus gustos musicales y engancharles de otra forma, ¿no? Para trabajar toda esa parte auditiva. A nivel rítmico, estoy trabajando bastante con ritmogramas. Os voy a enseñar un pequeño ejemplo. Y tenemos aquí, por ejemplo, en primero y segundo de enseñanzas profesionales hemos estado trabajando el ritmo de petenera. Entonces yo intento, cuando trabajamos un ritmo, buscar canciones o melodías que ellos conozcan que tengan esos ritmos para trabajar a nivel de percusión corporal, de que ellos interioricen esos ritmos con canciones que ellos conocen. Entonces os voy a poner un pequeñito ejemplo aquí con el West Side Story, en el que ellos escuchan y harían pequeñas percusiones corporales. Bueno, ese sería un pequeño ejemplo, os podría enseñar muchos más, pero es una forma también muy divertida para ellos de trabajar el ritmo con canciones o con melodías que conocen e interiorizar el ritmo, que en definitiva es de lo que se trata. Y bueno, una gran pincelada de color que yo intento tener siempre durante todos los cursos o al menos algún trimestre son algunos proyectos relacionados siempre con la creatividad o con el que ellos compongan algunas pequeñas piezas. Bueno, os puedo hablar de algún pequeño proyecto que hemos tenido durante algún curso. Un año hemos hecho arreglos de los Beatles, otro año arreglo de Queen. El año que estuvimos, bueno, que se estrenó la película de Bohemian Rhapsody, querían todos escuchar pues, temas de Queen. Estuvimos viendo un poco pues, sobre el grupo, la discografía y bueno, propusieron varios temas y entre todos nos quedamos con 3 temas. Y para el grupo de clase hicimos los arreglos con los poquitos conocimientos a nivel armónico que tienen, montamos una pequeña Big Bang y ensayamos a final de curso esos arreglos que ellos habían elaborado, hicimos una audición. Otro año hemos trabajado también unos pasodobles. Ellos estaban tocando en banda pasodobles y bueno, pues estuvimos viendo un poco sobre el origen, la evolución del pasodoble, los tipos. Y como trabajo de clase lo que hicimos fue sacar a nivel auditivo armónicamente la secuencia armónica, sacamos también la secuencia formal de un pasodoble muy sencillito y con esa plantilla que hicimos pues ellos compusieron su propio pasodoble. Muchos se quedaron en la versión de su propio instrumento y acompañamiento para piano, pero bueno, algún alumno fue más allá e hizo el pasodoble con un arreglo para todos los alumnos del grupo, que en aquel momento eran instrumentistas de viento. Y bueno, a final de curso, pues también esta misma chica que había compuesto el pasodoble dirigió su propio pasodoble y bueno, quedó un trabajo muy bonito para despedir el curso. Otro curso hemos hecho un monográfico sobre música africana. Aquí sí que participaron todos los grupos que yo tenía en aquel momento de lenguaje musical. Los más pequeñitos de segundo de enseñanzas elementales, con las pautas que yo les di en clase, escribieron unas pequeñas melodías con una letra también en torno a África. Y los mayores de segundo de profesional, que en aquel momento era un grupo de pianistas y guitarristas, les escribieron el acompañamiento para piano y para guitarra y nos quedó un cancionero africano, pues la verdad es que muy bonito. Otro de los grupos, en tercero de enseñanzas elementales, pues basándose un poco, inspirándose en unas imágenes africanas, lo que hicieron fue componer una melodía para tocar con su propio instrumento y los alumnos de primero de profesional le escribieron una segunda voz a esas melodías que ellos habían compuesto, con lo cual nos quedaron unos cuadernillos de dúos que ellos iban a tocar con sus instrumentos.
habíamos trabajado una canción que triunfó bastante, que fue Nesi Ponono, y bueno, pues otro de los grupos de primera enseñanzas profesionales lo que hizo fue hacer una variación. Cada alumno hizo una variación sobre el tema de Nesi Ponono y nos quedó un tema con variaciones, pues la verdad es que también muy, muy bonito. Y lo más importante es que a final de curso hicimos la audición con todo este material en torno a África que habíamos generado durante el curso. Otro curso que hemos hecho, pues cuentos musicales. Yo elegí un poco diferentes cuentos para cada uno de los grupos y bueno, los alumnos dentro de ese cuento eligieron para qué momento del cuento querían componer la música. Entonces, bueno, yo les di las pautas, o sí, que esa música tenía que estar un poco acorde al momento del cuento, si era un momento más melancólico, más alegre, era un momento más de acción. Y bueno, compusieron la música que ellos mismos iban a tocar para el cuento con su instrumento. Y al final de curso hicimos la puesta en escena, en la que teníamos la presentación con imágenes sobre el cuento, un narrador y los alumnos que con sus propios instrumentos iban tocando la música que ellos mismos habían compuesto para el cuento. Y bueno, fue también un año muy, muy bonito, ¿no? A ese nivel y acabamos el curso de esa manera. La verdad es que son momentos después muy, muy bonitos que yo creo que también ellos recuerdan toda la vida, ¿no? Y bueno, os podría contar muchas más cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Simplemente quería dar pues esas pequeñas pinceladas, esas pequeñas ideas del trabajo que yo intento hacer en el aula para que ellos pues se motiven y vean la asignatura igual que la veo yo, ¿no? Pues con mucho colorido y que puedan hacer música, puedan compartir y puedan disfrutar con lo que es el lenguaje musical. Qué pasada, Fátima. Yo estoy alucinando, ¿eh? Primero, por lo poco tradicional que eres, por la pasión que transmite y el tiempo que dedica al trabajo de tu alumnado, pero también por el empoderamiento al que los sometes. Es alucinante cómo tu alumnado, desde que empieza a trabajar contigo, se convierten en protagonistas de lo que realmente a ellos les interesa, componiendo cuentos, haciendo audiciones. Es un trabajo totalmente distinto al que los que hemos pasado por un conservatorio tradicional estábamos acostumbrados. Y es de admirar, Fátima, porque conseguirá, y estoy seguro, que tu alumno esté totalmente enganchado y que el lenguaje musical haya dejado de ser la piedra en el camino de los instrumentistas en general, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba en el concert que efectivamente el lenguaje musical era un suplicio y el solfeo era de lo que huíamos, pero contigo, joder, yo estoy deseando cuando empiezo otra vez. A ver, la verdad es que yo le pongo mucha pasión, le pongo muchas ganas y sí que es verdad que intento siempre pues tener eso, tenerles activos, tenerles con un caramelito, con algo que a ellos les motive. También es verdad que hay una parte más académica y más dura para ellos que hay que hacer, no os voy a engañar, pero creo que si ellos tienen esa motivación por otro lado, tienen ese saber para qué me sirve y ese voy a aplicar todo lo que estoy aprendiendo en este proyecto, creo que tengo una gran parte ganada. Entonces, para mí es fundamental el poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? A mayores. Y hay dos preguntas que te quiero hacer, Fátima, antes de que pasemos al siguiente punto del programa. Por un lado, ¿qué dice tu alumnado? ¿Qué piensa de todo este trabajo? Y por otro lado, ¿qué piensa la familia? ¿Qué te dicen los padres, las madres de este tipo de trabajo que haces con ellos? Pues mira, en general yo creo que los alumnos les gusta mucho el hacer este tipo de trabajo. De hecho, siempre que traigo algo nuevo, me dicen, ¿y esto para qué es? Y esto, ellos ya saben que en cuanto yo les propongo algo, ya detrás de ese algo hay algo más. Y entonces ya tienen ahí siempre el gusanillo de qué viene ahora, qué vamos a hacer. Este curso, por ejemplo, como con la voz estamos trabajando menos por el tema de la pandemia y los contagios y tal, estamos haciendo pues ritmos con vasos y tal, y ellos, una vez que les digo, vamos a traer un vaso para clase, ellos ya preguntan, ¿y el vaso para qué es? Y ya saben que va a haber algo detrás de ese vaso. Entonces ya está ahí siempre esa pequeña motivación. Los papás, pues realmente, a ver, saben que soy exigente, yo soy una profesora exigente, o sea, aunque tengo este trabajo después,
pero también soy exigente en mi trabajo. Entonces, me gusta hacer un trabajo muy serio, pero a la vez tenerles motivados. Y yo creo que las familias también lo agradecen, ¿no? A ese nivel. Creo que también ven un poco la ilusión que ellos ponen en muchos momentos y, en definitiva, saben que hay un trabajo serio, pero que por detrás también ellos tienen esa motivación y yo creo que tanto los alumnos como los padres agradecen, ¿no? Esa implicación que podamos tener en ese momento. Qué bueno, pues me encanta. Enhorabuena, Fátima, de verdad, porque es de envidiar, ¿eh? Bueno, y ahora pasamos al siguiente punto del programa. Intenta contestar lo más breve posible y lo más concreto posible, ¿vale? Son 4 preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Vamos a empezar preguntándote por una aplicación, que nos recomiende una aplicación. Pues mira, os podría recomendar muchas y, como os he dicho, estoy usando bastantes ahora, pero una a la que le estoy sacando mucho partido en este momento es learningapps.org, porque me permite insertarla, descargarla como paquete SCORM y insertarla en Moodle y poder calificar y poder hacer el seguimiento de los alumnos a través de ella. Entonces, y además permite hacer muchos cuestionarios diferentes, juegos diferentes y tal. Entonces, yo le estoy sacando mucho partido ahora mismo a Learning Apps. Estupendo, la apuntamos. Un recurso. Un recurso, pues mira, yo ahora mismo os recomiendo lo que es el cuerpo. No necesitamos mucho más. Percusiones corporales y la voz. Yo este año que estamos usando menos la voz, como os decía ahora, echo mucho de menos, porque es que simplemente con la voz podemos hacer ritmos, podemos hacer voces, podemos hacer música, podemos hacer todo, no necesitamos mucho más. Qué guay, lo apuntamos, ¿eh? El cuerpo. Una actividad que te funcionara ya y que nos quisieras recomendar. Pues mira, el trabajo con vasos que estamos haciendo ahora mismo, que os decía, está resultando muy divertido para ellos, muy gratificante. Están ellos haciendo sus propios ostinatos para diferentes canciones, están improvisando con los ostinatos y está siendo un trabajo muy divertido y muy gratificante para ellos. Perfecto. Y la última, a lo mejor la más complicada. ¿Un docente o una docente? Aquí ya me ponéis en el compromiso, esta es la pregunta del millón. A ver, yo en primaria y secundaria os admiro a muchísima gente y sois muchos y hacéis un trabajo envidiable todos y tal, pero bueno, yo llevándomelo un poco más a mi terreno del lenguaje musical, sí que pienso en 2 personas a las que yo sigo desde hace mucho tiempo, mucho antes de yo empezar con el blog, que son Adriana García y Almudena Pérez, que son las 2 profesoras de lenguaje musical. Y bueno, para mí ha sido un referente lo que yo he ido conociendo de ellas antes de empezar con el blog y lo siguen siendo ahora porque creo que hacen un trabajo excepcional las 2. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues seguramente que servirá también de inspiración a todo lo que has comentado y las docentes que has recomendado. Nos servirán para seguir inspirándonos y enriqueciéndonos. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Ahora te vamos a poner una imagen, ¿vale? Y bueno, pues nos gustaría que nos comentaras qué piensas de esa imagen que te vamos a poner, ¿vale? Presentamos. Bueno, esta imagen yo decía, madre mía, ¿qué buscarán de mí? Esta imagen es de Euterpe. Ya no recuerdo si quizás sea Valladolid, el último Euterpe en Valladolid. Y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. He ido al Euterpe de Segovia, el de Valladolid no he podido ir a otros por diferentes motivos en algunos momentos, pero he disfrutado tanto en estos 2 que creo que es algo con lo que hay que continuar y sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? El estar por redes y estar online está muy bien, nos está dando muchas posibilidades, pero también el poder tener el contacto físico entre nosotros en esos días, el compartir, es que es súper enriquecedor. Entonces creo que hay que disfrutar de esos momentos y hay que seguir fomentando el que haya esos momentos cuando podamos, que no sabemos ahora mismo cuándo, pero creo que es fundamental, ¿no? El tener esa reunión y poder compartir todos esos momentos con tantas personas maravillosas y con tanta gente que hace un trabajo estupendo. Así que esperemos que podamos vernos en otro dentro de no tanto. Esperemos. Queríamos ponerte esa imagen porque
porque bueno, sabemos que lo que nos ha enriquecido al profesorado de primaria, de secundaria, bueno, de distintas etapas educativas, pero pues no sabíamos el alcance que había podido tener también a nivel de conservatorio. Queríamos un poco que nos comentaras qué te había producido a ti el haber estado en 2 ediciones con Euterpe para tus clases de conservatorio. Pues mira, yo siempre lo digo, los profesores de conservatorio todavía a ese nivel nos movemos menos o se nos ve menos, o es verdad que somos menos también, ¿no? Vosotros sois más. Pero creo que es que tenemos tanto que aprender de vosotros, los profes de primaria y de secundaria, y siempre yo he ido al Euterpe o he ido a otros cursos, a otros congresos y tal, con gente de primaria y secundaria, y es que aunque yo a mi terreno no me lo pueda llevar exactamente, muchas de las actividades que veo, muchas tal, siempre captas ideas, captas momentos, conoces gente. Yo creo que es muy inspirador, ¿no? El ver lo que hacen otras personas, porque es que en definitiva todos enseñamos música, cada uno a nuestro nivel, ¿no? Pero creo que es fundamental. Entonces, creo que a los profes de conservatorio nos está costando más entrar por ahí, pero yo siempre digo, siempre animo a que poquito a poco vayamos también entrando, porque es muy importante que todos trabajemos para lo mismo y que nos apoyemos unos a otros, porque en definitiva el trabajo que vosotros podéis hacer en primaria o secundaria también lo tenemos que apoyar nosotros y vosotros lo nuestro, es decir, que es un trabajo de equipo a ese nivel que creo que tenemos que fomentar. Entonces, me parece muy importante el integrarnos ahí poco a poco y conocernos todos, seamos de lo que seamos o seamos de la especialidad que seamos. Esa es la clave, establecer redes a todos los niveles, todas las etapas y enriquecernos. Y bueno, pues es una satisfacción poder ver que, bueno, que en los conservatorios se está produciendo un cambio. Aquí en esta zona donde estamos nosotros se está viendo algo también en los conservatorios de esta zona, de Jerez, San Lucas, y entonces pues se nota, en el alumnado está más motivado y está... Sobre todo, una de las claves que has comentado, ¿no? Que se vea una utilidad de la materia con respecto al instrumento. Es decir, que eso va a revertir en algo positivo y que se trabajen las 2 materias de una manera pues, sincronizada y que se establezca el nexo entre las 2. Pues nada, Fátima, ha sido un placer escucharte, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, que hayas compartido este ratito con Antonio y conmigo y bueno, pues nos quedamos con tu color. Me quedo con esa palabra que has dicho que me ha gustado mucho, que la música es color. El color como el disfrute del lenguaje musical a través de distintas posibilidades. Uno de tus objetivos fundamentales es que la asignatura sea atractiva y motivadora para el alumnado y para ello, bueno, procuras que la materia sea lo más práctica posible, siempre, bueno, teniendo en cuenta que también hay que tocar la parte teórica, pero si esa parte práctica se hace amena, pues revierte de alguna manera en la otra, con esa motivación. Que es fundamental, como acabo de decir, establecer nexos de unión entre el lenguaje musical y el instrumento y que le vean ese sentido y esa utilidad, ¿vale? Y el objetivo fundamental de todo, y ahí estamos todos los docentes, y en este caso tu objetivo prioritario, que es que se expresen a través de la música. Para ello, tu gran aliada son las TIC. Búsqueda de nuevos recursos y posibilidades con aplicaciones como Genially, DevToys, Gimki, Kahoot, etcétera. Siempre partiendo de sus intereses y de sus gustos musicales, trabajando aspectos y de manera amena, divertida, pues como la audición, el ritmo, la creatividad, trabajando arreglos y composiciones que pueden ir desde el Bohemian Rhapsody de Queen hasta Pasodoble, cancioneros de música africana o cuentos musicales. Esto que tú llamas pinceladas de color, el objetivo que tienen es que tu alumnado disfrute con el lenguaje musical. Pero Fátima, tu alumnado no solamente disfruta con el lenguaje musical, sino que
el profesorado que te seguimos pues nos está inspirando mucho y nos está nutriendo de recursos musicales y compartiendo, que eso es lo más bonito que tenemos en esta red de docentes de educación musical y de cualquier materia, el compartir. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido de verdad un placer. Así que nada. Muchísimas gracias a vosotros y nada, como tú dices, seguimos en contacto, seguimos compartiendo y seguimos inspirándonos unos con otros y enriqueciéndonos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Fátima. Muchas gracias a ti, Fátima. ¿Decimos adiós? Adiós. 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 Y sin más, nos despedimos hasta el próximo programa. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis tomado nota de todos los recursos que nos ha compartido Fátima y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Un abrazo, Fátima. Gracias.